clase? Porque yo tengo, ay, es que no sé si se vea. Tengo, no se ve nada. La azul de elementos del tipo, ¿cierto, Gabriela? Esta. No creo que se vea. Sí, ya la Esta. ven. Sí, esa es la que, en la que quedamos, la que tiene Gabriela, en la Listo. diapositiva azul. Y ahí les puse el trabajo una vez, ¿cierto? No, señor. Si no estoy mal, cerramos la clase con ese mapa conceptual, pues porque toda la clase fue eso de los verbos rectores, de los verbos complementarios, de las circunstancias. Entonces, como que el mapa conceptual Nos ha puesto reunía trabajo. todo. Pero el trabajo, no. Ok, entonces vamos a poner primero el tema del trabajo. Vamos a hablar del trabajo del segundo corte. Muchachos, les voy a dar unos tipos penales y la idea es que ustedes hagan un trabajo más o menos como este que han entregado los anteriores. Obviamente no les voy a poner homicidio, pero la idea es que de los tipos penales que yo les diga, cojan los sujetos, los objetos y la conducta. En los sujetos, el sujeto activo, pues si es monosubjetivo y si es determinado o indeterminado. Sujeto pasivo, que es el titular del bien, monosubjetivo, indeterminado, no calificado, o si es determinado o calificado, o si es pluriofensivo. Objetos, hay un objeto material, que por ejemplo sería personal, y el objeto jurídico que se establece acá, pues es el bien jurídico que se lesiona. En el tipo del homicidio, pues es la vida y la integridad personal. Conducta, tenemos los verbos, es un verbo rector y es matar, no hay verbo complementario. Y las circunstancias, genéricas y específicas. Genéricas son las de mayor y menor punibilidad del artículo 55 y 58, y acá la estudiante considera que es 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10, y el artículo 58 de mayor punibilidad ella considera que son las 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Específicas, el artículo 104. Ella me pone acá el artículo 110 también, pero no porque las 110 son para el homicidio culposo. Yo le dije a ella artículo 103, homicidio. ¿Cuánto pues su modalidad va a ser dolosa? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Es decir, según el tipo de pena que su merced nos dé, armar este mismo esquema. ¿Sí? Tipo de pena no, el delito que les dé. El delito, sí, profe, perdón. Ok. ¿Sí? ¿Todos estamos claros? Sí, profe. Ok. Ahora les voy a decir cuáles son los tipos penales. Anoten ahí, genocidio, aborto, omisión de socorro, secuestro simple y feminicidio.
¿Y el último cuál es, profe? Perdón. Feminicidio. Profe, disculpa, ¿será que por favor me lo podía? Es que se me cayó el internet, ¿podría por favor volvérmelos a dictar? Pero regálame un segundo. Genocidio. 1, genocidio. 2, aborto. 3, omisión de socorro. 4, secuestro simple. 5, feminicidio. Y con cada uno de ellos hacemos el cuadrito, ¿verdad? Sí, sí, señora. Gracias. Pero regálame un segundo, que es que me están escribiendo bastante. Listo. Voy a cancelar esta y ahora sí avanzamos. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Le tomaron foto a la diapositiva para que viera más o menos cómo era el esquema? Profe, Sí, señor. ¿su merced nos puede regalar, porfa, la fecha de entrega? Lo mismo que hemos manejado la otra semana, domingo a las 12. ¿Y es individual o es en parejas? Individual. El pareja del que viene. Bueno, profe, gracias. Domingo 19 de septiembre, ¿sí, profe? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, muchachos. Hemos visto el tema de bienes jurídicos y el tema de los elementos del tipo. Vamos a hablar de los tipos penales, pero no me voy a detener en cada uno cuánta pena tiene. No, si ustedes quieren saber cuánta pena tiene un tipo penal, van a miren el código. Yo les vengo acá a enseñar cómo entenderlos. Hay algunos tipos penales que de pronto tienen algunos análisis fuertes que hay que realizar, los vamos a hacer, pero en últimas la mayoría de tipos penales no los vamos a tocar. Vamos a hacer una simple mención, pero no nos vamos a detener en ellos. Vamos a hablar primero que todo del homicidio. Tiene un verbo rector, el verbo rector es matar, un sujeto activo indeterminado, y pueden ser uno o varios. En caso de que sean varios, hablaríamos de un concurso eventual de personas. El sujeto pasivo es indeterminado, puede ser uno o varios. Pregunta, ¿el sujeto pasivo del homicidio puede ser uno o varios? Uno, ¿no, Uno. profe? Uno Son porque varios. igual es una sola persona. Y si mato 5, Lorena, yo solo mato 5 personas. Cada persona es el sujeto pasivo de su propio homicidio, o sea, de su condición, ¿no? Perfecto, Lorena. Entonces lo que se imputa es homicidio en concurso homogéneo con homicidio, en concurso homogéneo con homicidio y con tantos casos de homicidio como sea posible, ¿sí? En ese momento. Pero lo que tú tienes es razón, no que porque yo mato a 2, entonces los 2 son sujetos pasivos de un tipo penal de homicidio. No, por cada persona que muera hay un tipo penal de homicidio. La tentativa de homicidio, una pregunta, ¿deben haber lesiones para determinar que existió tentativa de homicidio? No necesariamente. Y entonces, ¿cómo determino yo que es tentativa de homicidio y no hay lesiones? Por ejemplo, no sé si me equivoco, profe, se me ocurre un ejemplo, pero por ejemplo, si es un atentado y le dispara y no le hace daño, pero hubo la agresión, por ejemplo, que, bueno, pongamos un caso peliculesco, le disparaba en un carro en movimiento y, no sé, el tiro pasa rozando o no le da, pero igual dispara y agrede, ¿no? ¿Okay? Sí, o te echo el carro encima
y tú lo alcanzas a esquivar. Sí, Cualquiera de, pero igual hay intención ahí. sí, cualquiera de los ejemplos donde la intención o se pueda demostrar a través de sus actos de exteriorización que la idea era matar a la persona o quitarle, arrebatarle su vida. El tipo penal de homicidio tiene unos agravantes en específico que son estos. Primero, hay diferentes clases de homicidios y hay reproches sociales más fuertes. Por ejemplo, cuando tú matas a tu cónyuge, tu compañero permanente, el padre o la madre de familia, aunque no convivan en el mismo hogar, en los ascendientes o los descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, y en todas las demás personas que se llaman integradas a la unidad doméstica. Entonces, un homicidio dentro de la unidad doméstica, pues conllevará un agravante. Preparar, facilitar o consumar o consumar otra conducta punible para ocultarla. Entonces cometo un hurto y asesino a los testigos presenciales para que no sepan que cometí el hurto. Eso también pues es más gravoso. Por promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo ayecto fútil, sicarios. Con sevicia, ya habíamos hablado que la sevicia, Sí, señor, que es como actuar con malicia y... Ay, yo lo anoté. Causar dolor o sufrimiento excesivo Ajá, para al luego cometer una conducta. ok. Colocando a la víctima en estado de indefensión, con fines terroristas. Si se comete en una persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso. Este agravante, yo les dije a ustedes que el homicidio es indeterminado, que el sujeto pasivo es también indeterminado y no calificado, pero este agravante califica al sujeto pasivo, sí o no, y por qué. ¿Sí lo califica o no? Profe, ¿me puede explicar por favor nuevamente la pregunta que me confundió un poquito? Sí, yo les dije a ustedes que el hurto, el sujeto pasivo podría ser cualquier persona en el país. Un niño, una mujer, un abuelo, no importa quién sea, una persona que muere. Por lo tanto, es no calificado indeterminado. Pero pregunta, ¿qué sucede con el numeral 10 del agravante? Dice lo siguiente. Cuando es determinadas personas, servidor público, periodista, juez de paz y todo eso, ese agravante lo que hace es calificar o ponerle un calificativo al sujeto pasivo del homicidio, aunque ya habíamos dicho que no era o que el sujeto pasivo era indeterminado. Sí, son como situaciones especiales del sujeto pasivo, digamos un agravante dentro de su condición. Ok, pero entonces el agravante lo que hace es calificar al sujeto pasivo. Sí le ponen etiqueta de algún modo, perfil, ¿Sí? ¿no? Y lo que hace es calificarlo, porque es que mira que ya tenemos juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de organización, sujetos que tienen una especial condición dentro de la sociedad. Y por lo tanto, pues podríamos hablar que el homicidio en un primer momento no tiene un calificativo para el sujeto pasivo, pero en razón de este numeral 10 sí está calificándonos al sujeto pasivo y eso es lo que hace que se agrave el homicidio. El numeral 11 era el matar a una mujer por su condición de ser mujer. Eso fue lo que se hizo. Se quitó del numeral 11 del homicidio y se crea un tipo autónomo llamado feminicidio. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya ocurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. Una pregunta, muchachos. Con ustedes tratamos el caso de Leonardo y las madres de Soacha. No, profe. No, profe, no señor. Había un abogado muy habilidoso cuando se crea el tipo penal de feminicidio
llega y dice lo siguiente, pero es que ese tipo penal no se puede configurar porque el sujeto activo es quien la mata por su condición de ser mujer. ¿Y dónde se encuentra el elemento volitivo o esa intención de querer matarla por ser mujer? Y dice el abogado, en la mente de la persona. ¿Y cómo sabemos entonces que la mató por su condición de ser mujer y no por otra cosa? Porque es que, por ejemplo, Juliana me roba a mí un dinero, yo voy y le pego 3 tiros, eso no es feminicidio, ¿sí? Pero en cambio, por ejemplo, yo podía tener una relación con Juliana ya mucho tiempo, ya la había maltratado, había temas de violencia intrafamiliar y la mato por su condición de ser mujer. Pero el abogado muy habilidosamente dice, pero es que eso está en la mente de la persona. ¿Cómo van a hacer para determinar si fue por ser mujer o no? ¿Qué opinan de esa tesis del defensor? Es que es bastante relativo realmente, porque ante la indagatoria o la investigación puede aludir cualquier cosa así. No sé, por ejemplo, faltó, no sé, a mi confianza de algún modo, me hirió de algún modo, me hizo. Es complicado, profe, y pues qué pena, pero yo sí quisiera devolverle la pregunta. ¿Cómo se demuestra o cómo realmente ante la justicia se puede comprobar que la mató por ser mujer? ¿Ok? Primero que todo, ¿a quién de acá le ha tocado lo que coloquialmente llaman como un viejo verde? ¿Quién de acá nos puede ayudar, por ejemplo, con eso para ejemplificar partiendo de ahí? Luego prosigo que le haya dicho, no, yo tuve alguna vez o me crucé con un viejo verde. Profe, yo creo que aquí la mayoría de las mujeres, pero pienso yo, A o todas. Yo creo que todas. Sí, sí, porque yo uno creo que a todas. de mujer se siente acosado, uno de mujer siente, de pronto pueda que la persona no tenga contacto físico con uno, pero uno con la sola mirada, uno siente como esa perversidad, como esa morbosidad de una u otra forma. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, Al- señora, Por lo general, también por lo general se muestra mucho como también como el machismo, como esa hombría. O sea, siempre se manifiesta incluso cuando hay una discusión. Por lo general, siempre un hombre cuando no está en sus cabales, la mujer pasa a ser como la parte inferior, digámoslo así. Entonces yo creo que de eso viene también lo que es el feminicidio. ok, muy bien. Pues el abogado tiene razón en gran parte y es que el lugar donde se encuentra la intención de la persona obviamente es en su mente, pero el problema radica en que eso se exterioriza. Uno exterioriza todo, ¿sí? Yo puedo tener en mi mente que sea bueno o mal profesor, pero ustedes a través de mis actos los que deciden si soy bueno o mal profesor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una persona lo que se llama, por ejemplo, viejo verde. Uno siente eso, o él comete una serie de actos, como lo mira, como está siempre pendiente y vigilante. Eso. Si yo soy una persona iracunda, pues van a encontrar en mi casa cosas partidas, van a encontrar que mis familiares me tienen miedo, van a encontrar una serie de actos que se exteriorizan. Entonces, lo mismo pasó con el feminicidio. Por eso es muy importante los actos que anteceden. Cuando yo llevé el doble feminicidio de la UIS, fue muy importante reconstruir quién era él tiempo atrás y qué hechos había cometido con ellas. Ya habían habido golpes, ya habían habido malos tratos. Subí una imagen a Facebook, bueno, una imagen no, miles, pero es que había una que se pasaba, porque decía, le pegaría 5 tiros a tu pareja por esta moto, y él dice, le pegaría 10. Él no la dejaba hacer determinadas cosas, la cosificaba, era inferior para él, era un tema sexual, la mujer representaba un objeto, el cual complacía deseos sexuales, pero no tenía otra función según su mente, obviamente. Entonces, todos esos actos son los que nos llevan al final a establecer eso. Por ejemplo, si yo ya tengo 3 denuncias de violencia intrafamiliar en contra de Vanessa, luego una noche nos agarramos a pelear y yo le digo, si usted me deja, la mato, y al día siguiente ya me deja, y al día siguiente el que me dejó la mato, efectivamente uno no tiene cómo negar que la maté, pues por su condición de ser mujer y porque creía que era mía. Y la muerte es el último acto que se realiza para probar efectivamente que la mujer
tenía un dominio o que yo tenía un dominio sobre ella. Es el último acto. Por eso, acá abajo nos dan unos literales donde se habla sobre una gran cantidad de cosas que nos pueden llegar a establecer si era feminicidio o no. Por ejemplo, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexuales o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y sexualidad, cometer el delito con aprovechamiento de las relaciones ejercidas sobre la mujer, expresando la jerarquización personal, económica, sexual, militar. Todo eso nos llega a establecer si yo actué con esa intención o no. El problema de este tipo penal y de esos elementos que no saltan a simple vista es lo siguiente. Yo cojo un arma de fuego y le pego 3 tiros a Lorena y 3 tiros de pronto a Vanessa. No hay problema en que ponga ejemplos con ustedes, ¿no? No, señor. No, señor, profe, para nada. Tranquilo. Y no he matado a ninguno de sus compañeros hombres porque es feminicidio. Cuando nos toque otro tipo penal, puedo utilizarlos a ellos. Bueno, entonces, le pego 3 tiros a Lorena, le pego 3 tiros a Vanessa. Hay algo muy claro. Si yo cojo un arma y me acerco y les disparo, es más que claro que la intención mía era matarlas. El problema radica en cuál era la intención y a cuál mato por su condición de ser mujer o a cuál no. Y eso lleva a un juego de argumentación y de un carácter completamente subjetivo. Ahí quiero hablar de las madres de Soacha. ¿Alguien sabe lo que son las madres de Soacha? Sí, señor, las madres de los falsos positivos, de los Ok. chicos que se llevaron pues a punta de engaños y los mataron en otros lugares del país. Luego les pusieron botas al revés y camuflado y los hicieron pasar por guerrilleros que les dieron de baja en combate. Ok. Uno de los casos más importantes de eso fue el caso de Fair Leonardo. Una colega mía en Bogotá fue la que llevó ese proceso. Yo trabajo con ella en la Corporación Equipo Jurídico Pueblos. Ese caso fue muy sonado porque las botas o que tuviera el camuflado encima y los huecos de los tiros debajo sin haberle perforado la ropa, eso no importaba. El principal problema con Fair Leonardo era que tenía una edad mental de 6 años. Tenía 30 y algo, pero la edad mental y con múltiples informes psicológicos, médicos, de todo, la edad mental era 6 años y lo pusieron como comandante de frente. Y uno se ponía a pensar, ¿alguien de 6 años comandante de frente? El caso empezó a evolucionar y pidieron que fuera catalogado como un crimen de lesa humanidad. Uno de los requisitos para hablar de crimen de lesa humanidad es que el ataque haya sido generalizado o sistemático. Y el primer argumento que elige el abogado es que a Fair Leonardo se lo llevaron de un lado solo, se lo llevaron a otro lado, lo asesinaron solo, y era tal el hecho de pues que en ese proceso solo estaban juzgando por la muerte de Fair Leonardo. Por lo tanto, no era un hecho sistemático ni generalizado, sino obedecía a una única persona. ¿Qué opinan de ese argumento? Pues, profe, es que casos así, pues hay muchos de falsos positivos. Pero pues como el proceso se estaba dando era por el caso del muchacho. Entonces, no sé. ¿Ok? Pero la abogada representante de víctimas con la que le digo que trabajo muy habilidosamente usa el primer argumento y es que falsos positivos había muchos. Y también logró conseguir documentos donde ese batallón ya estaba vinculado a otros casos de falsos positivos. Y segundo, una clara muestra de eso era que se estableció que había una política. Por lo tanto, el primer filtro de ataque sistemático y generalizado pasó bajo esa argumentación. Luego existió un segundo problema porque el ataque debe tener un contenido discriminador o debe discriminar. Y el abogado, nuevamente el defensor, muy habilidosamente llega y dice, no doctora, qué pena, acá no hay móvil discriminador. ¿Por qué? La intención de los soldados era ganar viajes, ganar permisos, ganar pagos, conseguir ascensos. Esa fue la razón por la que ellos mataron. Porque querían eso, no
para discriminar a la población civil. ¿Qué opinan del argumento del defensor? No, porque de todas maneras a él se lo llevaron solo. O sea, sí fue un ente discriminatorio porque si bien es cierto que falsos positivos hay muchos, generalmente los móviles, o según lo que he leído del tema, porque he tratado de documentarme un poquito acerca de eso, hacían como al mejor estilo, perdón por la comparación, iba a sonar horrible, pero al mejor estilo de la Alemania nazi, cogían al montón, los rafagueaban, como el que arma una escenografía para una foto, les ponían la foto, a él lo individualizan y lo pasan como jefe de frente. Realmente sí, digamos, quizás la discapacidad dio para que pudieran armar una cosa un poco más elaborada que estado indefenso. Ok, ¿saben cuál es el problema? También porque pues era alguien, bueno, la mayoría de los, bueno, la mayoría no todos, los falsos positivos son personas, en pocas palabras, de escasos recursos, humildes. Entonces, lo que hacen es como, bueno, pues no nos vamos a llevar estos estrato, ¿qué digo yo? 3, 4, 5. Llevémonos a los más, sí, Vulnerable, sí. A esa las es la palabra. personas donde no hay dolientes porque son de estratos muy bajitos. Gabriela, ese sí es, complementando pues lo de Lorena, pero ese sí es el punto. No se llevaron ricos. Eran los indigentes, principalmente de las calles, quienes no los iba a pedir una familia, personas de estrato 1, muy poco 2, campesinos donde ni siquiera había estratificación, personas de los lugares más alejados del país donde no llegaba la justicia. Entonces sí existió como tal un móvil discriminador y fue atacar a la parte más vulnerable de la población, siguiendo un rol y un ataque para aquellos que no iban a poder defenderse. Entonces sí teníamos el rol. Si ven ahí cómo también ese elemento subjetivo empieza a variar, entonces esa era la explicación que quería darles con el feminicidio, que el análisis de esos elementos subjetivos sí se puede llegar a establecer, pero requiere de una carga argumentativa bastante fuerte y una carga argumentativa que aunque en el tipo penal dice por su condición de ser mujer, y pues debemos entender que es un elemento objetivo del tipo, el análisis es puramente subjetivo. El feminicidio tiene circunstancias de agravación cuando la conducta se convierte con el concurso de otra persona u otras personas, coparticipación. Cuando la conducta punible fuera cometida en presencia de cualquier persona que integre el núcleo doméstico, por ejemplo, el asesinato de una madre frente a sus hijos. Y también se toman las del artículo del homicidio. Entonces llega y dice las mismas, el literal G del artículo 104. Tómese la 1, la 3, la 5, la 6, la 7 y la 8. Entonces, por ejemplo, acá ya una pregunta de lo que les mandé a hacer. ¿Cuáles son las circunstancias de agravación del feminicidio? Las del artículo 104b más las del artículo 104, que son las del homicidio, en sus numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Hay más, ¿no? Pero leo como así las más importantes. Cuando la conducta se comete en una mujer menor de 18 años o mayor de 60 o en mujer en estado de embarazo, pues es fácil, cuando tengas condiciones. Dime, Vanessa. ¿Ibas a hablar, Vanessa? Ah, bueno. Ay, no, profe, esto se me ha activado y no me había dado cuenta. Ok. Homicidio preterintencional, no me voy a detener, ustedes ya saben lo que es eso. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Ese elemento de matar a otro por piedad o por sentir piedad es un elemento objetivo o subjetivo del tipo.
objetivo ¿Por qué? porque se realiza la acción sobre la persona a la que se le tiene piedad. Ok. Recuerden algo, va a ser un elemento objetivo porque la norma lo consagra acá. Entonces yo les pregunté, ¿es un elemento subjetivo o objetivo del tipo? Es un elemento objetivo, pero el análisis sí será subjetivo, porque la piedad está dentro de la cabeza de él y la intención de matarlo por piedad estará dentro de él. El análisis se hará de manera subjetiva, pero lo que tenemos acá será un elemento objetivo. Entonces, hacemos el análisis subjetivo de si lo mató por piedad o no, y cuando establezcamos bajo ese análisis subjetivo de si lo mató por piedad o no, lo alegaremos como elemento objetivo del tipo y pues abriendo una carencia o existiendo el mismo para poder adentrarnos en el homicidio por piedad. Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio le preste una ayuda efectiva para su realización, incurre en prisión de tanto a tanto. Cuando la inducción o la ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Pero si ustedes miran esa parte segunda de la inducción o ayuda al suicidio, es lo mismo que el homicidio por piedad. Y la pregunta para la clase, ¿verdaderamente son lo mismo? ¿El homicidio por piedad y la segunda parte de la inducción o ayuda al suicidio? No, no son lo mismo porque en la primera puede ser que la persona que sea, ¿cómo es que se dice? Bueno, la que esté muerta, se me olvida la palabra. Bueno, Sujeto que la pasivo. persona, eso, el sujeto pasivo del primer artículo puede ser que haya estado sufriendo, puede ser un coma o alguna cosa, y la persona haya pensado, dice, no, pues, quitémosle el sufrimiento. El segundo puede ser por lo menos alguien está súper bien, consciente y todo, pero ya no quiere seguir viviendo. Entonces, como esa es como la diferencia, o sea, en la primera hay una persona que no lo puede hacer por sí misma, y en la segunda hay otra que sí, pero uno le ayuda. No. ¿No casaría ahí el caso del pastor, profe? ¿Cuál pastor? Un caso, es que no me acuerdo dónde fue, pero fue un pastor de una iglesia toda chocoloca que con el cuento de que venía el fin del mundo, convence a todos sus fieles a que se suiciden y les Estados dice que Unidos. ya viene el fin del mundo. Sí, les dice que ya viene el fin del mundo, que solo Dios los va a recibir si en ese momento todos terminan por su vida. Ahí podría hablarse de eso, porque de todas maneras los incita al suicidio, los incita Primero, a terminar con su vida. primero no están haciendo un análisis bien de los tipos. Primero lo que dice Aura, no, porque el homicidio por piedad no requiere como tal que la persona no pueda realizarlo. Puede igual realizarlo y otro es quien lo mata al sujeto activo. Puede hacerlo. Segundo, no puede ser lo que dice Lorena, porque siempre en la inducción o ayuda al suicidio es para poner fin a lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Ellos no tenían ninguna enfermedad o lesión grave o incurable. Los mató porque sí. No para evitar que siguieran sufriendo por lesión corporal o enfermedad grave. Entonces, ninguno de los dos ejemplos sirve. Bueno, y por ejemplo, una persona enferma con un cáncer feo, que esté en tratamiento paliativo y que ya sepa que no se va a salvar, y que otro le diga, venga, y usted es viviendo así, mire, ¿por qué no le pide al seguro la eutanasia? Usted tiene derecho. Más bien por ese lado, sí, profe. Sí, y para los dos casos podría ser, yo puedo matarlo, puedo inducirlo, pero ¿cuál es la diferencia entre homicidio por pie e inducción al suicidio en la segunda parte? Ya, profe, ya la analicé. En el primero uno lo mata, en el segundo uno le dice como que vaya, mátelo. Ok. Está en el verbo. El Sí, primero mejor dicho, o sea, yo solamente lo la persona. mato, en el segundo lo induzco. Esa es la diferencia de los dos y puede ser cualquiera de los ejemplos que ustedes pusieron, los casos, la persona puede estar consciente o no consciente, o sea, eso como tal no va al caso. Acá el problema radica en que en uno yo realizo la conducta y en el otro le digo, como soy esa vocecita de la conciencia, de hágalo. Y es él mismo quien lo realiza. Entonces, ¿quién realiza o quién quita la vida en la inducción al suicidio? El mismo sujeto pasivo. Él mismo lo hace. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, inseminación artificial o transferencia a óvulo no fecundado. Primero, yo no sé si les había contado, pero tengo un lío con este artículo porque primero,
Nadie que le hagan un acto sexual o abusivo queda embarazado. Entonces me causa como que hay una mala redacción del código porque dice muerte de hijo fruto de acceso carnal violento o abusivo. Y abajo nos habla de acto sexual. Los actos sexuales no embarazan, ni el abusivo. Pero bueno, partiendo de eso, nos dice que si nació y dentro de los 8 días la madre lo matara, porque fue producto de esto, la pena será de 64 a 108 meses. ¿Qué pasa si la madre lo asesina a los 9 días? Ya estaría cometiendo otro tipo de delito. Ok, muy bien, Juliana. Pero hagamos un análisis muy importante de esto. A ver, ¿qué podemos ver del artículo? Primero, yo miro acceso carnal violento, abusivo, inseminación artificial o transferencia de óvulos. Primero, la mujer queda embarazada sin querer. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Un señor. embarazo no Sí, planeado. profe, sí. Sí, señor. Ok. O sea, en las 3 primeras, sí, como 2, 3 primeras, hasta la O, mejor dicho, es porque la persona no quiere. Ya las siguientes es porque ella como que quiso. No, porque la siguiente dice fecundado no consentido. Dice no consentido. Entonces, en ninguna quiere. Ahora bien, si ustedes hacen un análisis de esto, no lo dice en ningún lado, pero lo que yo entiendo es que ella lo mata o arrebata su vida en razón a eso que sufrió. Por lo tanto, para mí el contenido del artículo tiene que ver, por ejemplo, ligado a un estrés postparto. Va ligados como a eso. O sea, aunque el artículo no me diga tema psicológico, pero yo veo que esto tiene que ver con un tema. Pero no, profe, o sea, estrés no tanto, tendría que ser una conducta paranoide o una cosa de tinte más bien esquizofrénica, porque por solo estrés, no. El Ok, estrés no lleva a matar al neonato. ok. El punto sí, puede ser que estrés postparto no, pero lo que yo voy es que hay un tema psicológico. O sea, que lo que quiere ligar el artículo es que lo que ella sufrió es lo que detona con posterioridad que mate al niño. ¿Sí? No sé si ven ese mismo análisis o lo estoy haciendo solo. Claro, Inclusive, profe, que ¿qué tal? ella tiene las secuelas de Exactamente. todo lo que pues de pronto padeció y todo y no lo quiere tener o no lo quiso tener, entonces le causó el daño o la muerte o como se, ¿sí? Puede ser una depresión terrible o, no sé, una conducta paranoide fruto de lo que dice la compañera Milady, fruto de todo el dolor, de toda la, digamos, la agresión que sufrió. ¿Sabe cómo se llama eso? Un evento postraumático. ¿Ok? Pero el punto, y a lo que a mí me parece este artículo repugnante, es que pone 8 días. Y 8 días, porque si yo puedo probar dentro de los 2 o un año que fue a través de eso, o 3, 4 meses. O sea, ¿cómo le ponen a un evento psicológico que se da en una persona y en una mujer por eso un término de 8 días? O sea, ¿qué pasa a la que lo mata entonces dentro de los 8 días porque se le dio la gana? Estaría inmersa en este artículo. Pero ¿qué pasa a la que los mata a las 9 y es porque ya no pudo soportar más la carga? Cada vez que veía al niño le recordaba al violador la forma en la que la violaron y es a través que lo mata. Pero entonces como está el día 9 ya no la podemos salvaguardar. Pero quien está el día 8 mátelo por lo que se le dé la gana, pues acá no nos dice que tenemos que probar que lo mató porque le recordaba ese suceso, simplemente que lo mató dentro de esos días y que él fue Profe, concebido de esa y forma. en ese caso, digamos, ya no se aplica una pena mayor o algo así como homicidio, no sé. Claro, o sea, nos vamos a homicidio una vez, o sea, imagínate, lo mató a las 9 días bajo la condición que les estoy mencionando, bajo ese problema psicológico claro, y no importa de nada porque la norma nos dice 8 días. Y ahora, ¿quién es el legislador para poner 8 días cuando el tema del que estamos hablando acá es un tema psicológico? Un problema psicológico. Los problemas psicológicos no pueden tener un término claro, lo que deben tener es un dictamen que demuestre el actuar
bajo ese problema psicológico. Pero imponer 8 días cuando el problema acá se vuelve de índole psicológica, que un tratamiento puede durar 1 año, 2 años, 3 años más, toda la vida, pues me parece un poco descabellado y en últimas pienso que este artículo no sirve para nada. Profe, o sea que prácticamente este artículo que nos lo legislaron como que asumieron que si ya aguantó esos 8 días, entonces, o sea, ahí como que define todo, si lo mató en los primeros 8 días o si ya a los 9 entonces es porque ya lo asimiló y si lo mató después entonces ya es más agravado. Claro, o sea, el mensaje que hay que dar es el siguiente, porque la ley da un mensaje. Usted fue violada, accedida o la inseminaron con su consentimiento. Piense dentro de 8 días si quiere seguir viviendo con esa criatura o no para que la mate. ¿Sí? Y su pena va a ser muy bajita en comparación con la otra. Es un mensaje que uno dice, oiga, grotesco, no, no debería ser así, y me parece que no debe ser así. O sea, el problema acá, o debería estar resaltado así. Yo redactaría así, la madre que durante el nacimiento de su hijo, eh, o dentro de los días siguientes, sin interponer un día, matare a su hijo fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. Bueno, acto sexual lo quitaría. Entonces, fruto de acceso carnal o inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas por problema psicológico acarreado a través de alguna de estas dos circunstancias, demostrado por dictamen, algo así podríamos poner, pues incurre en prisión de tanto a tanto, ¿sí? Pero acá el juego no son los 8 días y son apostarle al dictamen psicológico y a establecer vía psicológica si fue, perdón, por ese acceso carnal violento o por la transferencia de óvulos no consentidas, el detonante por el que ella mata al menor en ese momento. Creo que debería ser así. ¿Preguntas o dudas para avanzar? No, No, señor. Ok. como que uno se da cuenta de que tal vez, no sé, qué sé yo, porque esté diciendo mentiras, lo que, pues sí, pero como que no revisan bien o como que no examinan más a fondo el artículo, sino como que lo ponen así, como lo de los 8 días. O sea, y algo que sea psicológico que va a ser 8 días. Es Ok. algo indeterminado. Y es que lo pegan de otro lado, o sea, lo copian de otro lado y listo. Eso es lo que realizan, copiarlo de otro lado. Y no se pone a analizar. Por eso les digo, en unos artículos me voy a detener para que hagamos este análisis. La idea es que en el momento en el que no esté su profesor, ustedes puedan coger cualquier artículo y digan, oiga, esto me parece raro, esto me parece mal, no debería ser así. Porque 8 días, ¿quién es el legislador para decir cuántos días tiene una persona para entrar en un cuadro psicológico donde pueda producirse la muerte de otra persona y cuándo no? Homicidio culposo, no me voy a tener acá, ustedes saben lo que es un homicidio culposo. Circunstancias de agravación del homicidio culposo. El homicidio culposo tiene 6 circunstancias de agravación. Hay delitos hito, ¿sí? Como delitos que uno llega y dice, no, ese es el más sonado ahí. Bueno, también hay delitos que, por ejemplo, en temas culposos se vuelven como hitos, se repiten mucho. Miren los 6 literales que tiene el homicidio culposo. Y díganme para qué casos, que se repite mucho, fue que se crearon esos 6.
Pues, profe, dice como si usted cometiera una embarrada, pero tiene algo peor tras esa embarrada, pues se le aumenta la pena en todo caso. Bueno, en los casos que dice ahí, ¿no? Sí, pero va más dirigido a qué evento, porque es que esto todo... Ah, de conducción, de conducir Ok. Que antes no de tenga los tránsito. papeles o que vaya tomado. Accidentes de tránsito. O sea, si ustedes miran, no está acá para la mamá que deja una maceta en el segundo piso de la casa y se cae. Está diseñado todo para accidentes de tránsito. Que no llevaba entonces licencia, que huyó de los hechos, que transportaba pasajeros. Todo va enfocado a automotores o accidentes que se presentan por realizar la actividad de conducción. Bueno, muchachos, a ver. Las lesiones es un tipo penal que es muy diferente a los otros, muy, muy diferente. Las lesiones tiene un artículo que es el 111, inicia desde ahí, pero luego muchos artículos donde se puede tipificar. ¿Por qué? Porque hay diferentes lesiones, con incapacidad para trabajar, con pérdida anatómica, con pérdida de miembro, con trastorno psicológico, problemas psicológicos. Entonces ahí viene el problema. Primero, la incapacidad para trabajar. Entonces lo primero que uno hace en unas lesiones es, cuando pasa de 30 días, perdón, cuando no pasa de 30 días, tiene una pena de 16 a 36 meses. Cuando pasa de 30, pero no excede 90, tiene una pena de 16 a 54 meses. Y si pasa de 90 días, tiene una pena de 32 a 90 meses. Deformidad. Si el daño consistiera en deformidad física transitoria, o sea, una deformidad en unos meses, la prisión será de 16 a 108 meses. Si es permanente, de 32 a 126. Si hay perturbación funcional, tal pena. ¿Sí? Si fuera permanente, más pena. Si hay perturbación psíquica, tal pena. Si hay pérdida anatómica o funcional de órgano, tal pena. Si hay lesiones con agentes químicos, ¿por cuál se creó este delito? El que cause otro daño en el cuerpo en su salud usando para ello cualquier Por el tipo de agente. ácido, Sí, pero ¿cuál caso? el de la, ay, el de la chica se me olvidó. Natalia Ponce de León. Ese, sí, sí, sí. Ahora, si vieron todo lo que había acá, todos esos delitos, entonces cualquier cosa de esos que les pase puede ser lesiones. Ahora, usted puede tener lesiones con incapacidad para trabajar de 90 días, aparte de eso con deformidad, le perturbó un órgano y además de eso perdió un riñón. Pero el artículo 117 nos dice unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeran varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, solo se aplica el de mayor pena. Se ponen todos, pero se aplica el de mayor pena. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, acá? El de 96 a 180 meses, que es la pérdida anatómica o funcional. Y no es difícil, solo hay que mirar qué de todo esto pasó con el dictamen médico legal, porque se pueden dar varios de estos artículos, por ejemplo, el 112, 113, 115 a la vez, y se mira cuál es el que tiene más pena alta, y esa es la pena que entonces se va a imponer dentro de la actuación procesal. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok. Parto o aborto preterintencional. Si a causa de la lesión inferida a una mujer sobreviene parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura o sobreviniera el aborto, las penas imponibles según los artículos antecedentes se aumentarán de una tercera parte a la mitad. Pregunta, ¿quién es el sujeto pasivo del parto o aborto preterintencional? ¿Es determinado o no? Profe, ¿no sería el feto? Sí, pero la pregunta ¿es determinado o no? Primero estoy preguntando si es determinado o no, no estoy sabiendo quién es. Esto es muy simple, ¿el sujeto activo es determinado o no?
Yo tenía un profesor que me decía a mí, esto es dolor de profesor, esto es dolor de profesor. ¿Cómo no van a saber si es determinado o no? Pregunta, ¿cuántos de esta clase nos pueden abortar? ¿A cuántos? A ninguno. Sí. ¿Cuántos de los que estamos en esta clase podemos ser abortados? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿el sujeto va a ser determinado o no? O sea, ¿cualquier persona puede ser el sujeto pasivo de este tipo penal? No. Entonces, como no cualquier persona puede ser el sujeto pasivo, ¿es determinado o no? No, señor. Es indeterminado. No, es determinado. Determinado, es determinado por un caso de Determinado. alguien en particular. ¿Ok? Es determinado porque tiene una condición especial. Pero miren que ustedes no han entendido bien el tipo penal. ¿Quién es el sujeto pasivo de este tipo penal? La madre. El que es agredido. No. La madre, y les voy a responder no. El feto. Y les voy a responder no. El tipo está configurado de la siguiente manera. Si a causa de una lesión inferida a una mujer sobreviene para ella parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o la criatura, entonces es un tipo penal que tiene dos sujetos pasivos. No es uno, como usted lo menciona, de la madre o el feto, sino tiene dos. La agredida, que es la madre, y a la vez es determinado porque es una mujer y está embarazada, o dos, la criatura, que per se es un feto, ¿sí? Entonces tendríamos acá, en este momento, dos sujetos pasivos, dos seres sobre los que recae la conducta, porque pues personas al momento en el que nacen, sobre los que recae la conducta. Entonces, acá el sujeto pasivo es doble, la madre y el feto, no uno solo. Si el feto sufre afectación, incurrirá al tipo penal. Si solo lo sufre la madre, incurrirá al tipo penal. Si los dos lo sufren, incurrirá al tipo penal. La idea es que puede ser cualquiera de los dos o los dos al tiempo, pero no hay solo un sujeto pasivo. Porque si alguien de ustedes me dice, la madre es el sujeto pasivo, entonces si le pasa al feto, no pasa nada. Y si otro me dice es el feto, entonces si la lesión la sufre la madre, no pasa nada. Pero eso sería solo para este tipo de aborto, ¿verdad? Esto sería para el parto aborto preterintencional. Ujú. Gracias. Circunstancias de agravación punitiva. Sí. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104, las respectivas penas aumentarán. Entonces, miren, importante. Nuevamente, el artículo 119, como el feminicidio, llega y dice, las circunstancias de agravación mías son las mismas del homicidio. Remítase al 104. Lesiones culposas. Pues cuando las lesiones se causen de manera culposa. Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas. Acá vuelve y hace lo mismo. Llega y dice, ¿quiere saber cuáles son las circunstancias de agravación punitiva de las lesiones culposas? Remítase a las 110, que son las del homicidio culposo. Todas las que sean del homicidio culposo también sirven para las lesiones culposas. Capítulo 4. Aborto. La mujer que cause su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. ¿El sujeto pasivo es determinado o indeterminado? Determinado. Determinado. No, Indeterminado. no. Pregunta primero antes de eso para que entonces desarrollemos. ¿Quién es el sujeto activo de la conducta? La madre. No, ¿Quién realiza el aborto? La no. mujer o quien realice el aborto. Ok, tenemos dos. Entonces ya, hay dos sujetos activos. La mujer o el tercero que realice el aborto. ¿La mujer es determinado o indeterminado?
¿Determinado? ¿Ok? Y el tercero que realiza el aborto, un tercero, ¿es determinado o indeterminado? Determinado porque no se Entonces, sabe quién es. ok, entonces ustedes me dijeron, ¿es determinado o es indeterminado? No, hay dos sujetos pasivos del cual uno es determinado y del cual el otro es indeterminado. Esa es la respuesta correcta. Dos sujetos activos, uno con la calidad de ser determinado y el otro con la calidad de ser indeterminado. Aborto sin consentimiento. El que causara el aborto sin consentimiento de una mujer o en mujer menor de 14 años incurrirá en prisión de 64 a 180 meses. Esa parte que dice o en mujer menor de 14 años que tiene una línea en la mitad y lo tacho, es porque lo quitaron del código. Alguien que lea el artículo y me diga por qué quitaron esa parte del código. ¿Se acuerdan que vimos que había un análisis gramatical, que es cómo se lee, cómo se entiende? Pues ahí cometieron una estupidez muy grande y por eso tuvieron que quitarlo del código. La palabra Porque no mujer importa la edad menor, que tenga, sigue siendo mujer, ¿no? ¿Quién dijo eso? Aure. Ok, tienes toda la razón. Porque una cosa diferente era que hubieran dicho abajo, cuando sea mujer menor de 14 años, pues tiene más pena, pero acá no dan más pena, está dentro del mismo artículo. Entonces, yo quito o en mujer menor de 14 años e igual hacen un aborto sin consentimiento en una mujer de menor de 14 años, pues sigue siendo mujer y tenemos consentido en esa palabra de la mujer. Es que las mujeres de 14 años dejan de ser mujer, no, siguen siendo mujer. Entonces, era estúpido ponerse a poner esto acá, ¿sí? Como por ejemplo, eh, incurrirá en prisión de tanto quien entre a una frutería y se robe alguna de las frutas o una piña. Y uno, pues, ¿para qué pone una piña? Es que una piña no es igual de fruta que las otras todas que estaban ahí, pues es lo mismo. profe, la verdad bastante estúpido. Sí. Ok, entonces ese era el punto, ¿sí? O sea, ¿para qué lo ponen? ¿Es que dejó de ser mujer o tiene alguna cosa? Si lo hubiera puesto, que entonces incurriría en pena 84, 90, o sea, la pena hubiera aumentado, uno dice, ah, bueno, hay una diferenciación. Pero no es que las de 14 por debajo también pues siguen siendo mujeres. Obviamente que hay una clasificación de niño, niña, adolescente, mujer, pero igual acá la palabra mujer se refiere al género. Sigue siendo mujer. Entonces no había por qué llegar a poner eso o en mujer menor de 14 años. Lesiones al feto. El que por cualquier medio causare un feto daño en el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, ¿esta conducta es dolosa? Esa es otra pregunta de dolor de profesor. Deberían responderla en medio segundo. Pues depende quién realice las Yo lesiones digo al que sí porque feto, ¿no? es para hacerle daño a un feto. No, no es por eso. Ya les había dado una regla general. Les Pero dije, puede que lo hagan con culpa y no, puede que también lo hagan sin culpa, ¿no? ok, pero no va en eso. Recuérdense que les dije que cuando el título del artículo no dijera culposo o preterintencional, siempre iba a ser doloso. Abajo es donde dice lesiones culposas al feto. Como ese título lesiones al feto no dice culposo o preterintencional, todo artículo que no diga culposo o preterintencional, como el título que viene abajo, va a ser doloso. Es regla general. No tienen ni que ponerse a ver de qué dice el feto, qué tiene que hacer, no importa para nada. El tipo penal es doloso porque no dice culposo o preterintencional. Esa es una regla que ya habíamos tenido y es general. Pregunta para la clase. ¿Los médicos causan lesiones personales cuando operan? ¿Un médico que tiene que hacer una cirugía causa lesiones personales?
Sí, porque hace la, ¿cómo se llama eso? Incisión. Ok, y entonces, ¿por qué no lo condenan? Porque se firma un consentimiento. No, Ujú. no importa. Yo no puedo firmar consentimiento para que alguien me cause lesiones. Yo creo que porque Porque es en pro de la vida o algo así. ¿No? Porque es para Y ayudarle ya. a salvar la vida, ¿no? A O ver, sea, bueno, espéreme. Quien dijo en pro de la vida y Juliana van por ahí. Pero recuerden que yo a ustedes les expliqué algo muy claro y era que la conducta es típica, antijurídica y culpable. Entonces no me digan es en pro de la vida porque eso nadie lo va a alegar. ¿Cuál de esos tres elementos es el que falta? Que sea culpable. ¿Sí? No, culpable es. Él lo hizo, conocía que eso era antijurídico, no era inimputable y no hay ninguna causal para O excusarse. sea, no es típico, no sé. Típico sí es, incurre en ¿O sí? tipicidad objetiva y subjetiva. Es más, él quería Pues no causar es lesión. antijurídica, no es antijurídica ¿En porque qué no, sentido? pues yo pienso que no está determinado en la ley o en la normatividad que el No, médico puede causarle daño a alguien, ¿no? no importa si está determinado en la normatividad porque dice cualquier persona puede causar lesiones y un médico es cualquier persona. Pues no se le acusa por lesiones personales porque, pues porque todavía no se ha considerado persona, sino es un feto, ¿no? A lo que No, afecta es un feto. no porque acá lo estoy dejándose en general, pueden ser personas adultas. Recuerden que deben hacer un análisis de lo que habíamos hecho antes. Primero, ¿el médico se enmarca en el tipo penal de lesiones? Sí. ¿Él quería causarle esa lesión a la persona que estaba operando? Sí. Entonces hay tipicidad objetiva y subjetiva. Culpabilidad, ¿era un inimputable? No. ¿Él conocía la antijuridicidad de lo que estaba haciendo? Sí. ¿Hay alguna causal que lo exculpe de responsabilidad? No. Vamos a la antijuridicidad. La antijuridicidad se divide en formal y material. ¿Hay antijuridicidad formal? Sí, porque hay tipicidad objetiva y subjetiva y debemos entender que transgredió una norma, por lo tanto es antijurídico formalmente. Pero la antijuridicidad va ligada al bien jurídico. El bien jurídico de las lesiones personales es ¿cuál? La vida. La vida y la integridad personal. ¿Sí? Ahora bien, volvemos a la antijuridicidad material. Como el bien jurídico es lesionar, perdón, como la antijuridicidad material es lesionar el bien jurídico, que es la integridad física de la persona, él haciéndole una cirugía que lo pone mejor, lesionó la integridad física de esa persona. No porque es para su mejoría. Entonces, el tipo penal puede tener todo lo demás, pero una parte le falta que es la antijuridicidad material. ¿Por qué? Porque él antes está ayudando a que el bien jurídico que se protege se mejore, no lo está dañando. ¿Eso por qué se los digo? Porque miren qué es lo que sucede. Cuando el médico opera mal y no sigue los lineamientos que debía, por ejemplo, los médicos bien brutos que dejan tijeras dentro del cuerpo de las personas, ahí les meten lesiones personales. ¿Sí ven? Entonces, no va en el consentimiento, mi lady, porque entonces tú das consentimiento y él se opera como te dé la gana. No va en eso que cometa el delito, no. Va en que opere bien. ¿La persona se puede morir? Sí, pero si él demuestra que hizo todo lo que estaba medianamente al alcance y operó bien, no tiene culpa. Pero si se demuestra que, por ejemplo, le dio mucho más, ¿qué es lo que usan para dormir? ¿Cómo se llama eso? anestesia. Anestesia. Les dio mucha más anestesia y lo mataron por darle mucha más anestesia hasta homicidio culposo. ¿Sí? Entonces, el dilema va en si realizó la conducta como debía y el bien jurídico mejora o no mejora. Ahí es donde va. Pero ¿se acuerdan lo que yo les dije al inicio? Que era muy importante, que como en las matemáticas es muy importante aprender a sumar, acá ustedes tienen que tener claro, y volví se lo expliqué, lo que es tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Ven cómo hice el análisis para los médicos para establecer por qué no los condenan? Tiene que ver con ese aspecto en específico, antijuridicidad material. No existe cuando él busca y hace todo lo posible porque el bien jurídico y la integridad física mejore. No habría una antijuridicidad material. Pero hay médicos que operan mal y pues ellos sí tendrán que entrar a responder por esos tipos penales que les acabo de mencionar. ¿Alguna pregunta, duda?
No, señor. ¿Sí me hice entender? Sí, señor, profe. Vengan, pero hablemos 2 minuticos. Algo que quieran decir de la clase, sí me estoy haciendo entender. ¿Por qué, por ejemplo, hemos tenido dudas con lo que los tipos son dolosos? ¿Por qué hemos tenido dudas, por ejemplo, con la antijuricidad? ¿Necesitan nuevamente repaso de eso? Tal vez más ejemplos para que Yo nos pensaría, nos la ayuden. verdad, que sí, profe, un poquito. Lo que pasa es que no sé, como que ¿Y qué Yo piensan creo que por yo por el contrario pensaría que nosotros ya nos a participar un poquito más, nos estamos animando a preguntar más y estamos como adquiriendo conocimiento. De pronto sí, uno que otro ejemplito más, profe, para aterrizarnos, pero yo pienso que, como dirían con los niños en la escuela, estamos despegando. Ah, bueno. ¿Y cómo ven el tema que ahorita les hago el análisis de los tres? ¿Se acuerdan que yo les dije que eso era como la suma, la resta y la multiplicación? Si ven cómo se hace, por ejemplo, el análisis de un delito, si no condenarían a todos los médicos en Colombia. Si no, todo médico estaría respondiendo por esos tipos penales. Ahora, mi lady, ¿por qué yo también te digo lo siguiente? Que no podría ser el tema del consentimiento, porque si tú me hablas a mí de que una persona consienta que le causen lesiones personales de manera dolosa, eso estaría violando derechos fundamentales. Sería como tú permitir entonces que una persona, porque haga un acuerdo o diga que está bien, pueda llegar a ser esclava nuevamente. Los derechos fundamentales no se pueden acordar ni se puede permitir que se realicen afectación a los mismos, porque son fundamentales. Entonces, no va tanto el consentimiento, por eso mucha gente dice, ay, es que usted firmó el consentimiento, le dicen a uno de los médicos, y uno tiene que decirle, a mí no me importa que yo le haya firmado lo que usted quisiera, vamos a mirar cómo fue que usted me operó, ¿sí? Entonces, es ligado a eso. Lesiones culposas al feto. ¿Este tipo penal será doloso? No, dice culposo. Como dice culposo, será culposo. Si la conducta descrita en los artículos anteriores se realizara con culpa, la pena será de tanto a tanto. El que abandone a un menor de 12 años o a una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Por qué quitan la parte menor de 12 años? porque hay cualquier persona, digamos, puede tener una incapacidad o algo así. No. Porque también últimamente se abandona, pero es que, bueno, pues en este caso digamos que también se estarían abandonando personas menores de 18 años. Ok, es por eso, pero Juliana, más simple es porque y entonces de 13 a 17 los pueden abandonar y no pasa nada, ¿sí? La norma debe proteger. Yo no puedo abandonar a un mayor de edad porque es mayor de edad. Este abandono es dejar desprotegido a la persona menor de edad, pues que alguna persona debe tener un deber legal de cuidado. Entonces, es por eso. ¿Qué pasaba con los de 13 a 17? No, pues nada, que se jodan. Pregunta, Lorena, supongamos que tú tienes un hijo y tú me lo dejas a mi cuidado y yo lo dejo tirado en un parque. ¿Yo estoy abandonando al menor? ¿Incurro en este tipo penal? Sí, Sí. Y es que yo soy el papá del hijo de Lorena o tengo algún deber legal de velar por ellos, como dice acá este apartado final. Yo tengo deber legal con ese niño. pues no, pero No, pero digamos que ella puede demostrar que se lo confió, pero aunque tendría que demostrar que se lo confió, ¿no? Si le pasara, digamos, algo al... Listo, demuestra que lo confió. ¿Saben algo? Algo importante que quiero que aprendan ahorita y creo que he visto una falla que hay, que sí deben hacerla, es que les estoy hablando de este tipo penal. Yo no estoy diciendo que mi actuación sea bien y que no cometa otro delito. Si ese niño va y se muere, a mí me pueden estar metiendo hasta un homicidio por dolo eventual, pero homicidio por dolo eventual. Yo a ustedes les estoy hablando de abandono.
Y abandono dice acá, teniendo deber legal. Y eso es lo que dice la norma. Yo tengo un deber legal con el niño. No. Listo, no incurro en abandono. No. Se acabó. Pregunta. ¿Quién tiene deber legal de velar por ellos? La madre. La Entonces madre. Mamá sería la o el culpa a la papá. mamá. No, la madre no. La persona que tenga la custodia. Bien, Juliana, puede ser la madre, el padre, los abuelos. Puede ese deber legal dársele a un tío, a otra persona. Entonces, muy bien, Juliana, así es que uy, se me cae, me voy para atrás en la silla. Espérenme la cojo. Entonces, así es que es. ¿Quién tiene el deber legal? Quien custodia al niño, quien lo está cuidando, quien en ese momento lo está protegiendo. Ustedes me dicen la madre, pues sí, podrá tener la madre también la custodia o no, puede haber madre muy desjuiciadas y será el padre, pueden haber padre y madre muy desjuiciados y serán los abuelos, puede haber padre y madre muy desjuiciado, abuelo muy desjuiciado y será el hermano, quien tenga la custodia del menor. Ese es quien tiene el deber legal. Obviamente, cuando un menor nace, ¿quién tiene de una vez por entendido la custodia y el deber legal de cuidarlo? Los padres, pero lo pueden perder y se le puede entregar a otra persona. Esto, la misma pendejada que ya habíamos hablado, no me voy a detener porque ya nos demoramos mucho en ese artículo. Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento abusivo. Lo mismo, a raíz del problema que la mujer sufrió, abandona al niño. Acá no lo mata, sino lo abandona, pero solo le dan 8 días para abandonar. Eximente de responsabilidad. No habrá lugar a la responsabilidad penal en las conductas descritas anteriores cuando el agente o la madre voluntariamente recoja voluntariamente al abandonado antes de que fuera auxiliado por otra persona, siempre que éste no hubiera sufrido lesión alguna. ¿Quién es el sujeto activo de esta conducta? O acá en el eximente, ¿quién sería el sujeto activo? La madre, ¿no? No. El que abandona. Sí. El agente que tiene el deber legal de cuidado, que a su vez puede ser la misma madre. Pero acá no es que los separen, es que ponen la madre porque en el 80% de los casos de Colombia la custodia la va a tener la madre, ¿sí? Siempre es como la que está ahí figurando, pero puede haber un agente cualquiera puede llegar a ser obviamente el núcleo familiar. ¿Puede un abuelo incurrir en este tipo penal? Si tiene la custodia. Tenía la Si tiene custodia. la Si custodia tiene la legal, sí. custodia, sí. Ok. Circunstancias de agravación. Si de las conductas descritas anteriormente pasa lo siguiente, si el abandono se produce en sitios, circunstancias donde la supervivencia del recién nacido esté en peligro, se constituirá la tentativa de homicidio y si sobreviniere la muerte, la pena del homicidio. Entonces, miren, otro caso de tentativa de homicidio. Dejar al menor, por ejemplo, cuando los dejaban en las canecas de basura y podía pasar el carro a la basura y despicharlos y lo tiraban allá. Entonces, este es otro caso donde no hay lesiones personales, pero puede incurrir la tentativa de homicidio. Manipulación genética, pues quien manipule genéticamente. Pero miren, una cosa importante en Colombia. ¿Ustedes quieren clonar personas? Vengan a Colombia. Repetitividad de ser humano. El que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento incurre en prisión de 32 a 108 meses. Usted clona un ser humano y se va en un proceso de 32 meses. Acuerda con fiscalía 16 meses. Y le dan la suspensión de la ejecución de la pena y usted sale libre y nunca va a tocar cárcel y con 16 meses ahí para cumplir la pena libre. Y usted sería la primera persona que diría a nivel mundial, yo cloné a alguien. Yo por el título de clonar a la primera persona en el mundo, yo me aguantaría los 16 meses. Y aparte son en la calle, o sea, usted los puede pagar libres, salen. ¿Ustedes piensan que esto en serio pueda llegar a prohibir o a surgir un efecto en un médico que quiera clonar? No. No, la verdad no, No. sería un gran avance. Y 16 meses en la calle por el título a nivel mundial, obviamente ya se ha hecho, sí, lo que pasa es que no lo dicen, pero de ser la primera persona que lo saque como a la cara. Actos de discriminación.
El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurre en prisión de tanto a tanto. Esto es un elemento objetivo del tipo, pero el análisis se tendrá que hacer de manera subjetiva porque ¿cómo sabe uno que discriminan a una persona por ser negro? Pues tendremos que mirar las conductas y lo que esa persona piensa o exterioriza para saber si lo discrimina, por ejemplo, por ser negro, ¿sí? A ver, este título segundo habla de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Acá no me voy a detener en nada. ¿Por qué? Porque acá lo que hace, por ejemplo, este artículo es calificar al sujeto pasivo del homicidio. Entonces, el homicidio es lo mismo que el otro, ¿sí? Pero obviamente debe estar en razón del conflicto armado, como lo dice acá. Lo que hace es, cuando en razón del conflicto armado maten a heridos, enfermos, náufragos o fuera de combate, personal sanitario, civiles, todo esto que está acá. Yo lo que les voy a decir es léanse del artículo 135 al 156. Si tienen alguna pregunta sobre los artículos, me la hacen en la siguiente clase. Pero no me voy a tener porque esto es repetir lo que ya vimos y no hay nada sustancial que podamos llegar a sacar de acá. Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. Aunque ustedes no lo crean, una de las cosas que más está regulada en el mundo es la guerra. Uno dirá, pero la guerra es mala, pero tiene cantidad de normas. Lo que más tiene normas en este mundo ha sido la guerra. Cómo atacar a los civiles, a los heridos, cómo se deben sacar personas fuera de combate, cómo se debe atacar. Cuando se quitó el lanzallamas, antes mataban con lanzallamas y lo prohibieron. O sea, como que ponen reglas de juego. Y acá, pues tenemos el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado utilice medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimiento o pérdidas innecesarios o males superfluos, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Podríamos estar hablando de pronto del caso de la escuela. Y acá viene el que me gusta muchísimo, donde una estudiante me pegó, ¿saben lo que es una cachetada intelectual? ¿Sí saben a lo que se refiere ese término? Lo dejó sin argumentos, no Sí. para respuestas, sí. Exacto. Este es el caso de Ingrid Betancourt. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente signos o casos de protección como la Cruz Roja, la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas, bueno, todo eso que está ahí, o signos de protección contemplados en tratados internacionales, incurre en prisión de tanto tanto. Voy a contar el caso. ¿Alguien de la clase sabe el caso para que nos lo cuente? ¿Alguien sabe qué le pasó a Ingrid Betancourt para que nos lo cuente y qué fue la operación Jaque? O alguien que diga, no, profesor, Creo cuéntanos. que pues Dinos, más o Julián. menos me acuerdo. Ella fue secuestrada por fuerzas Por guerrilla. las FARC y exacto. Y la tuvieron muchos años secuestrada, la violaron, creo. Y tuvo un hijo y ella, es que no recuerdo bien si No, fue que pero se la del hijo escapó fue la amiga. o logró. La que tuvo el hijo creo que fue la amiga. Voy a contar el cuento. Entonces solo, sí, profe, mejor. Bueno, Ingrid secuestrada en ese tiempo con una amiga, pero pues el tema no es tanto el de la amiga. Ingrid se va por allá donde le dijeron la van a secuestrar, ella no pasa nada, yo me voy, efectivamente la secuestraron, así como cuando uno le dice a los niños no haga eso que va a pegar, se pega, bueno, eso le pasó a ella. Y la secuestraron muchos años. Lo que pasó es que se creó algo que se llamó la Operación Jaque. Y empezaron a interceptar comunicaciones del grupo guerrillero que tenía Ingrid Betancourt. Tampoco podían hacer una caída armada y darles plomo porque le iban a matar. Y ya lleva muchos años, entonces para el gobierno tampoco era bueno una figura tan alta, pues tanto tiempo privada de la libertad. Toman la siguiente decisión. Interceptan las comunicaciones de la guerrilla y alguien llama y hace algo como lo siguiente. Vamos a pasar, vamos a ir con la Cruz Roja y la vamos a trasladar de campamento.
Llega el helicóptero, no traía como tal un símbolo claro de la Cruz Roja, pero sí traía los colores de la Cruz Roja y sí traía personal médico que parecía de la Cruz Roja. O sea, no manejaba la insignia, pero la Cruz Roja ya tiene unos colores identificativos, una forma en la que pinta el helicóptero y todo. Hacía creer que era la Cruz Roja. Hola, buenas, todo el mundo le saludó, listo, la vamos a trasladar, la montan y se la llevan. Y tenga su rescate porque no eran Cruz Roja, sino eran militares, fuerza militar, y Ingrid Betancourt liberada. La idea es que ustedes me analicen este tipo penal y me digan si incurrió el ejército colombiano en este tipo penal o no. Tienen 2 minutos. Sí, porque simularon ser la Cruz Roja, ¿no? Y pues ahí dice que está prohibido simular pues alguno de... Pero ellos lo hicieron con el fin de salvar a, bueno, de rescatar a Ingrid Betancourt. Y ahí en el artículo dice que, pues, que utilice indebidamente los signos. O sea, ellos no lo hicieron, pues, desde mi Pero punto es de que no vista, llevaban ellos no lo signos, hicieron El propósito indebidamente. o pero no atacar llevaban signos. No, En ningún momento se vieron los signos, llevaban los colores, pero los Ajá, signos de identificación no iban. pero ven, Lorena, si yo llevo 3 colores acá, amarillo, azul y Pero rojo, ¿eso no es la bandera de es Colombia? que con esos No, signos se porque cuántos identifican, con esos, países hay con los mismos colores. Vamos a Ecuador y vamos no. a Venezuela. Lo diferente es el escudito, pero los 3 colores no necesariamente hacen pensar que sean la bandera de Colombia. Bueno, pero ahí hay un punto. Eran tan parecidos los colores, la forma de pintar, los paramédicos iban con la indumentaria, ¿sí? Lo que faltaba era la cruz como tal, de resto estaba Pero todo. en el mismo artículo, caso, en mi opinión personal, pienso que no incurrirían en el delito porque es que ellos en ningún momento pensaban atacar al adversario o dañarlo. No, ellos Ok, simplemente lo que querían era rescatar a Ingrid. exacto. Sí, Entonces, ellos se cobijan es en el verbo de dañar o atacar. Rescatar a una persona los dañó o los atacó. Y ahí es donde no, llega. ellos hicieron un bien al rescatar a la mujer que estaba secuestrada por la guerrilla. Pero ahí es donde la estudiante viene y me mete la cachetada intelectual y me dice, profesor, y los 3 personas que retuvieron, y yo, ¿cuáles 3? No, es que Ingrid se montó con 3 guerrilleros y cuando se bajó Ingrid, venga, los cogemos y cogieron a los 3 guerrilleros. Entonces, bajo Ingrid, no, pero bajo los 3 guerrilleros, para mí sí sufrieron un daño al adversario. O sea, sí habría el verbo rector dañar. Yo estoy de acuerdo con su estudiante. Sí, y ella llegó y me dijo eso y yo quedé como un pendejo por unos minutos y me tocó darle la razón. No, no me tocó darle la razón, yo doy la razón cuando la gente la tiene. Entonces, pues sí, le di toda la razón y efectivamente bajo esa condición ella tenía toda la razón y ahí había o podríamos llegar a estar hablando del verbo rector dañar, que lo tenemos en este momento acá dentro del artículo. ¿Ah? ¿Qué opinan de ese caso? Pues lo mismo, profe, hay que investigarlos a fondo. O sea, solo con lo que su merced nos dijo, dijimos no, no incurre en este tipo penal. Pero ya con lo de las 3 personas, pues ya sí, porque ya, pues ahí sí, Y en un pocas daño al palabras, adversario. atacó a ese grupo, creo. Ok. Bueno, muchachos, seguimos la próxima clase con terrorismo. Por hoy no vamos a avanzar más porque ya fueron casi 40 artículos. Recuerden leer del 35 al 156. Estoy tocando los más importantes por si tienen alguno que quieran que manejemos. ¿Listo? El trabajo quedó para la siguiente clase, 12 de la noche, perdón, para la siguiente semana, 12 de la noche del día domingo. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que Muchas estén muy gracias, bien. profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Buena tarde.